Altavoz. Mesa de análisis. Estamos de regreso, tenemos más aquí en Altavoz. Muchísimas gracias por seguir pendientes de las estaciones de Grupo Chávez en el estado de Sinaloa y por supuesto a través de nuestras plataformas Altavoz TV Digital. En Facebook nos encuentra a través de nuestra fanpage. Muchas gracias por interactuar con nosotros. Vamos a la mesa de análisis. Saludo esta mañana, este viernes, ya arrancando fin de semana, a Jorge Luis Telles. Jorge Luis, muy buenos días. Muy buenos días, Pablo César. Buenos días, Altagracia. Buenos días, Francisco Chiquete. Buenos días a todos. Gracias, Chiquete. Te saludo con gusto. Muy buenos días. Muy buenos días, Pablo César. Buenos días, Altagracia, a Jorge Luis y a quienes hacen el favor de escucharnos. Gracias, Altagracia. Muy buenos días. Buenos días, Pablo. Buenos días, compañeros. Buenos días a todos nuestros fieles radioescuchas. Gracias. Pues ayer tocábamos el tema, ¿no? A propósito del tercer informe del presidente Andrés Manuel López Obrador y hacíamos pues incluso esta especie de pronóstico sobre lo que pasaría con el tema de la revocación de mandato. Pues ya hoy temprano el Senado de la República aprobó la ley en la materia, la ley de la revocación de mandato, y ya tenemos pregunta, ¿no? Yo creo que finalmente pues fue una decisión salomónica para evitar mayores problemas. La pregunta que quedó: ¿estás de acuerdo en que el presidente Andrés Manuel López Obrador se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine el periodo? Y las opciones pues va a haber para todos, ¿no? Para los que están a favor de que siga y a favor de que se vaya. Y bueno, pues Jorge Luis, sí va a haber finalmente, todo parece indicar, consulta para la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué te pareció la pregunta más clara que la consulta de los expresidentes? O bueno, pues también ahí queda medio enredosa, se apega a las disposiciones legales y además pues creo yo que encontró, ¿no?, finalmente consensos entre las diferentes bancadas ahí en el Senado, Jorge Luis. Yo creo que no, yo creo que esta pregunta está muy clara y las propuestas de respuesta también. La número uno, que se le revoque por pérdida de confianza, o sea, sería el sí, ¿no? Uh-huh. O que siga al frente de su mandato. Sería la opción 2 para la ciudadanía consultada. Hay que decir que la pregunta era muy tramposa, ¿no? La pregunta original planteada por la bancada de Morena decía que se estaba de acuerdo en que se le ratificara el mandato al presidente, no que se le revocara, sino que se le ratificara el mandato al presidente. Es una pregunta demasiado tendenciosa, capciosa, tramposa, por decirlo así, porque inducía al elector a marcar el que siguiera el presidente. Entonces se convirtió en que se pasó a la discusión de que no era una ley de revocación de mandato, sino que una ley de ratificación de mandato, contra lo que el mismo presidente había dicho cuando tomó posesión como presidente, en la cual pues se pidió a la ciudadanía que se le dijera que se fuera 3 años después de que cumpliera su mandato. Son 3 años y más, finalmente no son los 3 años cumplidos. También hubo muchos intentos en guerra que hubo entre las bancadas. El presidente también llegó a proponer que la consulta popular se hiciera en las elecciones constitucionales de junio pasado. Finalmente llegaron a un acuerdo los senadores de la República, y qué bueno que así sea, ¿no? Esto demuestra que cuando hay voluntad se puede consensar. Y esto es un poco, ¿no?, con lo que yo no estoy de acuerdo con muchos analistas que dicen que el presidente fue muy conciliador, que fue muy concertador en su mensaje presidencial del lunes del día primero pasado. Yo creo que fue al revés. El presidente, desde que comenzó arremetiendo contra lo mismo, contra los fifís, contra los neoliberales, contra los conservadores, desde el principio, antes de tener una introducción en su informe. Pero después algunos analistas llegaron a la conclusión de que había sido concertador el presidente. Yo creo que aquí sí hubo concertación entre el Senado de la República, y pues ya es cuestión de forma, ¿no?, que la minuta llegue a la Cámara de Diputados para que transite, para que sea aprobada. Y yo creo que será aprobada pues sin mayores complicaciones, porque en la Cámara de Diputados no tiene la mayoría
calificada, tampoco la tiene el Senado, pero tiene mucho menos porcentaje de diputados que los que tenía en la legislatura pasada Morena y sus aliados. Hace la mayoría, sí, hay que recordar que se hace la mayoría simple, 50% más uno, pero únicamente con el apoyo, con el voto de los partidos, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista Mexicano, que vienen siendo sus aliados. Yo creo que no va a haber mayor problema para que pase en la Cámara de Diputados y pasará a que se expida la ley, que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación, y a partir de entonces el Instituto Nacional Electoral, que será el que organiza la elección, no se dijo cuál es el precio, pero se habla de 5,000 millones de pesos que costará la consulta, lleve a cabo la promoción correspondiente para que la ciudadanía participe en la consulta popular que tendrá lugar exactamente 90 días después de que se publique la ley, y también tendrá un plazo, no sé cuál es el plazo, para que la ciudadanía, el 3% de la ciudadanía pueda llamar a que se lleve a cabo esta consulta. Si no se logra el 3% en un plazo determinado, entonces no va a haber consulta. Y si hay consulta, hay que recordar que se ocupa el 40% de participación para que la ley tenga efecto. Entonces todavía falta tiempo, pero yo creo que esto está caminando. No creo que tenga ningún problema en la Cámara de Diputados. Lo que sí veo problema es, aunque los partidos políticos se comprometieron a participar, en que se logre ese 3% de personas que deben de pedir la revocación de mandato y luego juntar el 40% a la hora que se lleve a cabo la consulta popular. Muy bien, pues ahí quedó y se alcanzaron esos consensos, esos acuerdos parlamentarios, Chiquete, donde, bueno, a juicio de algunos senadores, como lo dijo Claudia Ruiz Massieu, se lograron solventar las inconstitucionalidades de la propuesta original, aprobadas en la comisión dictaminadora. Otro tema que traía Morena impulsando fuerte era que el presidente pudiera opinar, pudiera estar hablando de sus logros, sobre los avances de su gobierno en el lapso de pues, los días previos, ¿no?, a la consulta, pues obviamente para influir en el ánimo de los mexicanos. Se retiró esto también, una reserva que había planteado también la senadora Olga Sánchez Cordero, la exsecretaria de Gobernación. Y bueno, pues se alcanzaron estos acuerdos, Chiquete, ¿cómo los ves? Y en el término de la pregunta, ¿cómo quedó diseñada finalmente? Lo veo muy positivo, Pablo César. Creo que el país avanza, el país gana con una actitud conciliadora de esta naturaleza. Yo, sobre todo, partiendo de dos hechos que me parecían muy inquietantes. Uno, la actitud de la senadora Olga Sánchez Cordero, quien dentro de Morena advirtió que no se daría un paso atrás en la pregunta propuesta por el propio Morena. Es decir, preguntarle a la gente si estaba dispuesta a ratificar al presidente, en lugar de preguntarle si estaba dispuesta a la revocación. Y la otra, una expresión del propio presidente, unas semanas atrás, quien dijo que no se necesitaba ni dinero ni al INE, que con el dinero de los salarios de los altos funcionarios del INE y con la participación de la sociedad organizada por la presidencia, podía llevarse a cabo la consulta. Eso me pareció una de las amenazas más graves a la estabilidad democrática del país. Entonces todo esto queda superado. A lo mejor fue un torito del presidente, pero yo creo que en el fondo es la aspiración, tener un manejo tan absoluto de las elecciones que ni siquiera sea necesario un organismo autónomo como el Instituto Nacional Electoral. Entonces creo que se superan estas cosas y que el país gana, porque además pues tendrá que haber continuidad en esta actitud frente a otros temas importantes de la nación. Y no solamente hablo del problema de la pandemia, el problema de la seguridad o de la inseguridad, sino también incluso de los presupuestos. Las partes tendrán que aprender a ceder, la oposición, a permitir que el gobierno saque adelante sus proyectos, claro, con algunos acentos importantes, unas correcciones que los propios opositores tendrán que marcar, y Morena deberá entender que son tiempos distintos, que no puede arrollar ya como estuvo haciendo durante los primeros 3 años. En ese sentido, me parece muy importante el acuerdo que se alcanzó. No soy tan optimista como Tellas en el sentido de que los diputados vayan a participar tan llanamente. Hay que recordar que en la Cámara de Diputados están más representadas las partes más radicales de Morena. Y hay gente ahí que estará inconforme
porque no se aprobó la pregunta que había sugerido el presidente de la ratificación. Entonces me parece que ahí podrá haber algunos jaloneos. Creo que se va a trascender, porque a la presidencia le importa mucho alcanzar esta meta de la consulta, y entonces deberá sacrificar esa comodidad en la que se había metido de evitar el cuestionamiento de la pérdida de confianza. Creo que Morena está exactamente igual que el PRI, exactamente igual que el PAN. No le gusta la autocrítica, no le gusta la expresión dura, y entonces prefiere tratar de imponer. No lo logró en esta ocasión y esperemos que ya no sea así. No solo por Morena, sino porque ninguna fuerza política debe imponerse a las demás. Tiene que haber diálogo, tiene que haber consenso. Para eso son los congresos, para parlamentar y para llegar a acuerdos en beneficio de la sociedad. Esperemos que ese sea el propósito. ¿Lo lees así, Altagracia, como, bueno, pues el paso hacia la conciliación, digámoslo así, la negociación parlamentaria, como lo dice Chiquete, la claudicación de Morena y sus mayorías, pues en el avasallamiento que venían haciendo ahí en el Congreso de la Unión? A ver, ¿nos escuchas, Altagracia? Parece que se le congeló la imagen. Parece que se le congeló la imagen. Pues mira, sí se ve un trabajo parlamentario, un trabajo cuidado, claro, con los asegúnes. Los escucho poco. Sí, no sé si me escuchan a mí ustedes. Sí, fuerte y claro te escuchamos, Altagracia. ¿Ya me escuchan? Sí, adelante, Altagracia, sí te escuchamos perfectamente. Ok, yo los escucho perfectamente. Bueno, yo lo que veo aquí es un trabajo de parte de los legisladores, pues un trabajo cuidado, un trabajo con el fin de sacar adelante algo que está plasmado en la Constitución y que sería histórico en México verlo, ¿no? El plantear una revocación de mandato independientemente de la persona que encabece o el puesto que se esté señalando, bueno, es algo que es de señalarse como políticamente maduro. Ahora, el que se haya dado con toda la tranquilidad, pues claro que no, porque hay fuerzas muy, muy marcadas dentro del Congreso y claro que todos trataban de hacer valer precisamente su capacidad de negociación. Finalmente Morena, en la representación de Olga Sánchez Cordero, fue a cumplir el mandato para el que fue, creo yo, encomendada por el presidente de la República en el Senado, ahora que está ejerciendo la presidencia. Bueno, pues era uno de esos mandatos, una de esas encomiendas era sacar adelante esta reforma. No se le cumplió, como bien se ha dicho, que el presidente pudiera tener una injerencia en este tema, y también fue muy maduro por parte de Ricardo Monreal el retirar esta ponencia para que no se judicializara el proceso, ¿no? La pregunta, me gustaría que leyéramos la pregunta, es una pregunta clara, es una pregunta directa, donde se le hace el cuestionamiento al pueblo. ¿Estás de acuerdo en que el presidente de los Estados Unidos mexicanos se le revoque el mandato por pérdida de confianza o sigue en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Y las dos respuestas posibles que se le dan es que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o que siga en la presidencia de la República. Me parece que el tratar este tema ya abiertamente a la ciudadanía, bueno, pues ahí sí se le da la posibilidad de decir si quiero o no quiero que continúe, ¿no? El tema de tratar la revocación como lo están haciendo abiertamente, como lo dice la Constitución, y dándole la oportunidad al pueblo, bueno, pues es histórico en nuestro país. Nunca se había lanzado esta consulta. Creo que vamos en camino de una democracia más participativa, ¿no? Si bien es cierto, en otras ocasiones hemos estado con marchas, manifestaciones, cuestionamientos a través de la prensa, a través de la acción directa de la sociedad en las calles, pues creo que el hacerlo en estos ejercicios le da esa posibilidad al pueblo de seguir creciendo. Me parece que vamos caminando y transitando hacia una democracia, como lo digo, participativa. Me parece que fueron muy bien planteados los puntos, me parece que los grupos parlamentarios, cada uno defendió muy bien sus argumentos y finalmente tenemos esta resolución ya en el Senado. También coincido con mis compañeros que dentro de la Cámara de Diputados no va a haber tal
encontronazo, bueno, o hay, podemos decir que puede haber los encontronazos, pero no va a cambiar el sentido de la iniciativa que ya fue aprobada en el Senado de la República. Vamos a ver qué es lo que dice la ciudadanía. Me parece que en este ejercicio la ciudadanía va a participar más abiertamente en favor o en contra de la revocación del mandato. Me parece que todavía faltan develar muchas incógnitas, pero definitivamente que es un ejercicio muy positivo para la democracia de este país, muy positivo para la politización de la ciudadanía y también muy positivo para la historia de los mandatos en México, que cuiden la forma de hacer gobierno de los que están ejerciendo el poder en estos momentos. El que la gente le pueda ratificar o retirar su confianza, me parece que eso es lo más importante. Bien, pues era un ejercicio interesante. Lo más importante en este momento es pues que se empieza a percibir, ¿no? Que hay más apertura para los acuerdos como los que hoy surgieron en el Senado de la República. Bueno, el gobernador Quirino Ordaz pues ya se va, le queda pues lo que resta, ¿no? De septiembre y octubre ahí al frente de la gubernatura y tendrá que darse su tercer informe. Está, de hecho, su último informe, mejor dicho, que será el quinto para efectos de este periodo recortado que encabeza el gobernador. No hay sexto informe, no hay sexenio, fue un periodo, insisto, recortado, y pues ya está por enviar al Congreso del Estado, entregarlo personalmente. Parece que va a ir al recinto legislativo a entregar el documento, Jorge Luis, y vendrá un mensaje, seguramente como lo ha acostumbrado por la pandemia en los últimos meses, como lo hizo el año pasado, algo virtual, Jorge Luis, pero bueno, en el balance, ¿no? De lo que pues se puede esperar en este último informe del gobernador y ya como un balance general de su administración. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves el cierre y cómo ves el ejercicio de gobierno de Quirino Ordaz? Pues seguramente tendrá que ser un mensaje virtual después de que se entregue el documento que contiene el informe, que seguramente lo hará el secretario general de gobierno ante la presidencia de la mesa directiva y la presidencia de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, o bien puede ser el propio Quirino Ordaz Coppel quien lleve el informe. Algunos gobernadores tomaron por costumbre llevarlos ellos personalmente. Puede ser el gobernador, por ser su último informe, quien lo lleve personalmente. Puede ser su secretario general de gobierno, como la ley no establece que tenga que ser necesariamente el jefe del Poder Ejecutivo. Pero bueno, eso es un detalle de forma, eso sería lo de menos. Lo que sí me gustaría decir es que pues Quirino va a tener que abocarse a lo que hizo en sus primeros 3 o 4 años. Hay que decir que Quirino quizás si hubiera tenido una bola de cristal y que le avisara lo que iba a pasar durante su mandato, a lo mejor lo hubiera pensado un poco, ¿no? Porque pues 2 derrotas electorales aplastantes ambas, y la pandemia, que viene siendo lo más grave, que perjudicó notablemente, que opacó cualquier logro de su gobierno. Yo creo que Quirino tendrá que remontarse a lo hecho antes de esta última derrota y de la pandemia, porque este último año, la verdad, no hay mucho que informar. Han sido muy, muy pobres los logros del gobierno de Quirino en el último año. Sin embargo, si nos vamos atrás, encontramos logros importantes, sobre todo en el sector salud, como lo fue la construcción del Hospital General de Culiacán, el Hospital General de Mazatlán, el Hospital Pediátrico de Sinaloa, aquí el centro de salud de Culiacán, igualmente las instituciones que se crearon a través del DIF para atención a la población autista, a la población débil visual, a la población con problemas mentales. 3 grandes obras, la modernización del Hospital de la Mujer, del propio edificio del DIF. Entonces, en la materia de salud, yo creo que es donde está la fortaleza que tiene Quirino, y de hecho sus espectaculares es salud. Pero hay estadios de béisbol muy criticados, a la gente no le gusta mucho, aunque sí a los aficionados al deporte pues sí nos gusta, ¿no? Estadio nuevo en Mazatlán, de fútbol, de béisbol, estadio nuevo en Los Mochis, estadio nuevo aquí en Guasave. Entonces, el de Culiacán ya estaba desde antes de que lo hizo Maloba. Entonces sí tiene, ¿no?, que informar, pero te digo, tendrá que ser un resumen, como lo hizo López Obrador de sus 4 años, de sus 5 años, porque en el último año yo
honestamente no veo que haya mucho que destacar. Chiquete, y bueno, sí, puede haber mucha obra material, ¿no? A lo largo de este periodo recortado de gobierno, pero bueno, muchos consideran que cuando pues esa obra material no viene acompañado por resultados favorables en lo político, es como si el ciudadano estuviera evaluando de manera negativa a sus gobernantes. ¿Coincide, Chiquete, o sí, o cuál es el balance que haces de la administración de Quirino Ordaz? Pues sí hay un problema ahí de empatía política. La explicación que se da más frecuentemente es que ganó la ola de López Obrador, pero bueno, eso valía mucho en la primera ocasión, es decir, en la elección del 2018. Ya para la del 21, pues tendría que repensarse cuál es la realidad política del país. Creo que sí hay mucho de eso. El presidente ha tenido un avance muy importante. Actualmente gobiernan por lo menos 19 congresos, creo que otras tantas gubernaturas, no, a lo mejor no las llegan, pero están muy cerca. Y entonces, pues es un elemento a considerar, pero también es cierto que hay un problema de comunicación, porque en efecto, y no me refiero a la comunicación social, sino la comunicación política que se dio a lo largo del quinquenio, de casi quinquenio, porque perder estas dos elecciones así tan apabullantemente, pues sí es un problema muy fuerte para la personalidad de los gobernantes, para el currículum de los gobernantes. En cambio, sí habría que decir que la obra material es muy importante. Incluso en este último año, que ha sido tan de vacas flacas, ha habido una cantidad importante de proyectos, y no solo en las ciudades grandes. Una de las propuestas o de los propósitos de Quirino desde el principio de su candidatura era atender las sindicaturas, y varias de estas fueron atendidas efectivamente, fueron incorporadas al desarrollo urbanístico del Estado. Habrá que ver qué pesa más al final. Yo creo que es muy importante la obra material de Quirino, tanto en salud como en infraestructura. El asunto de los estadios, por ejemplo, que es tan debatido a nivel político más que a nivel de la sociedad, tiene su importancia en el desarrollo económico. Eso es infraestructura financiera que tienen los municipios, son servicios para la población, pero pues habrá que ver si al final de cuentas pesa más lo político. Yo creo que habrá que esperar a ver el desempeño del próximo gobierno para hacer las comparaciones. Por lo pronto, Quirino hizo una obra material muy importante, rescatando la situación financiera que Maloba había dejado hundida en Sinaloa, y eso es una cosa que no pinta políticamente, no le dice al ciudadano que se actuó bien, ni mucho menos, simplemente es algo que no se nota, pero es importante para el Estado una economía saneada, una atención a los problemas pues elementales, los de salud. Habrá que ver qué valoración hace la ciudadanía, y sobre todo qué comparación hay con los nuevos gobiernos, porque por ejemplo el de Rocha tiene toda la mesa servida para poder salir adelante, para tener resultados muy, muy importantes. Tiene todo el Congreso a su favor, tiene el Congreso Federal, tiene el gobierno federal en todo su conjunto, son correligionarios, pero tiene Rocha el problema de que el presidente no es un hombre suelto ni siquiera con los suyos. Así que también tendrá que enfrentar esta situación, y ahí empezaremos a ver cuáles fueron los resultados comparables de Quirino Ordaz en relación con otras administraciones. Pues ya lo veremos, y obviamente también pues ver en función de su mensaje ahora que está entregando el último informe de gobierno, Altagracia. Y bueno, pues a tu juicio, ¿qué pesa más en un gobernante? ¿La obra política y social o la obra material, que seguramente pues sí tendrá un stock importante para presumir Quirino Ordaz? Bueno, creo que las dos cosas son muy importantes y sería difícil separar una cosa de la otra, ¿no? Lo más importante, como se marca aquí, es que el gobierno de Quirino Ordaz Coppel fue ese puente conciliador entre el gobierno y la ciudadanía. Recordemos que hacia adentro del gobierno había mucha inconformidad por el tema del manejo de los recursos, de las retenciones que se le había hecho a los trabajadores de ciertas áreas de gobierno, incluso esas retenciones que tenían que ver con el pago de prestaciones al Infonavit, al Fobiste, de prestaciones a las casas comerciales, donde se le retuvo por mucho tiempo ese dinero,
y no fue pagado, y por lo tanto muchos de los trabajadores quedaron en el buró de crédito por la mala administración en este tema del gobierno anterior, que era el de Mario López Valdés. También recordemos que había una omisión por parte del gobierno del estado en el pago de las retenciones de salarios que se tenían que haber pagado a la Secretaría de Hacienda y no lo hicieron. O sea, ese tipo de cosas fueron muy marcadas, y el gobernador actual, Quirino Ordaz Coppel, pues supo solventar y salir adelante con esto, no hacer las negociaciones suficientes y los pagos que se tenían que realizar ante terceros, ¿no? Otra cosa que también es muy marcado, que había ese descontento en la sociedad por el manejo tan discrecional, incluso de las acusaciones, judicialización de este tipo de situaciones, donde los secretarios fueron llamados a declarar, donde se les siguió un proceso judicial, donde tuvieron que algunos pagar, quizás no la cantidad que por la que fueron acusados, pero que fueron negociaciones que fueron muy importantes en su momento, ¿no? Otra cosa que marca el gobierno de Quirino Ordaz Coppel es la sorpresa, porque recordemos que tampoco él era el candidato de las mayorías o el candidato de los grupos políticos, y que prácticamente fue una imposición de parte del presidente Peña Nieto en su momento, ¿no? Entonces, siempre ha estado marcado por la sorpresa, por el desconcierto, lo que es el actuar de Quirino Ordaz Coppel. Otra cosa que también se le debe de señalar, o que se puede platicar del gobierno de Quirino, es que Quirino ha manejado una apertura, de alguna manera un acercamiento con la sociedad. Fue la primera vez que tuvimos un gobernador cercano a la gente, cuando tiene sus redes sociales al día, ¿no? O sea, si tú le haces una pregunta al gobernador por medio de sus redes sociales, el gobernador te la contesta. O si haces una queja pública en una red social, también tenemos esa atención por parte, pues, del gobernador. En este caso no sé si él realmente la maneje personalmente, pero sí tiene una buena atención en ese sentido, ¿no? Hay otras situaciones que se pueden señalar, como es la creación, aquí se ha dicho, la construcción de hospitales, que se le ha dado una gran importancia a ese tema, pero yo también marcaría aquí la separación que se hizo del instituto, de lo que es el Hospital del Niño, donde teníamos un patronato y se le fue otorgado a la Secretaría de Salud, que estaba en el convenio de coordinación con la Federación. Hoy tenemos que ese hospital, que fue nombrado, fue señalado mucho tiempo atrás como un hospital modelo en la atención de los niños, pues hoy va a irse al sector salud con las repercusiones que todos sabemos que pueden ocurrir, como la falta de atención, la falta de medicamentos y la falta oportuna de atención para los niños. No hay muchas cosas que marcan el gobierno de Quirino Ordaz Coppel. Tuvo a bien tener, pues, muchas organizaciones detrás de él que lo apoyaban, otras tantas que fueron desdeñadas. Fue un gobernador, pues, empático con los grupos organizados de la sociedad. También hay que reconocer el trabajo que tiene a su lado de la señora Rosy, que también ha sido, pues, bastante positivo en el gobierno de Quirino Ordaz Coppel. Me parece que son más los aciertos que los desaciertos en este caso de Quirino, que puede hacer un mensaje, qué bueno que lo haga y que haga un recuento, finalmente es válido, ¿no? Sí. Cuando terminas un periodo, puedes señalar lo bueno, puedes omitir lo malo, finalmente es la culminación de su trabajo, y la historia, la sociedad será el encargada de decir si fue bueno o fue malo, ¿no? Pues ya veremos el balance. Que eso lo vamos a ver todavía más adelante. Ya veremos ese balance. Gracias, Altagracia. Excelente día, excelente fin de semana. Excelente fin de semana para todos. Gracias. Cuídense, estamos a tiempo. Por supuesto que sí. Gracias, Jorge Luis. Excelente fin de semana. Sí, únicamente puntualizar finalmente que reconozco que sí hubo obra importante del gobernador. Yo me refería a la ausencia de obra en el último año, y daba a conocer las razones, ¿no? La derrota política, la pandemia, pero sí, o sea, durante el balance general me parece bueno. Estaba hablando yo únicamente del último año, digo, por aquellos de los malos entendidos, ¿no? Muy bien. Gracias, Jorge Luis. Muy buen fin de semana. Gracias, Chiquete. Excelente fin de semana.
Buen fin de semana para todos. Gracias, nos vamos, nos despedimos. Oiga, para los paladares exigentes, nada más decirle que la Cabaña de Moreno cuenta con grandes promociones, le regala pastel, música para el cumpleañero. Hay que marcar el 687-134-0905 y preguntar por las promociones. Los encuentra en Guasave por el Boulevard 20 de Noviembre. La Cabaña de Moreno. Nos despedimos, gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio. Oiga, la encuesta, bueno, la pregunta que le estuvimos haciendo a propósito de la revocación de mandato quedó ahí muy polarizada, quedó prácticamente a mitades, los que dicen que se le revoque el mandato al presidente López Obrador, 49%, los que dicen que siga como presidente, 51%, pues ahí apretado. Bueno, ya nos vamos, gracias a Herberto Armenta por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital, se queda en la mazorca, nosotros tenemos información durante este viernes. Soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día. Usted ha escuchado Altavoz en Red Sinaloa con Pablo César Espinosa. El noticiero de Grupo Chávez Radio. Tu primerísima fuente de noticias.